Muy buenas noches, bendiciones para todos. Soy el pastor Rosenyuchev y aquí estamos para compartir la palabra de Dios hoy miércoles 8:05 de la tarde, tiempo argentino. No sé dónde estás, dónde te encontrás, pero si estás en Argentina, sabes que ahora son las 8 de la noche y creo que es el tiempo de la palabra de Dios. Bueno, hoy quiero compartir un mensaje cortito pero interesante, un mensaje importante que tiene que ver con la visión espiritual. Nosotros sabemos que por causa de la visión espiritual algunos caen y otros vencen. Por causa de la visión espiritual que Dios nos ha mandado a tener, nosotros obtenemos las cosas y tenemos también la guía para poder seguir el Señor. Yo creo que estos tiempos, más que nunca, es necesario que nosotros tenemos visión espiritual, porque sin visión espiritual el pueblo perece. Justamente lo que la palabra de Dios nos enseña, como dice la Escritura, es que el pueblo perece por falta de entendimiento. Entonces, cuando hablamos de esa palabra, el pueblo perece por falta de entendimiento, nos referimos justamente en ese entendimiento espiritual. Estamos hablando de algo que tú entiendes espiritualmente, no algo que te pueden explicar en la escuela. En la escuela nosotros estamos estudiando cosas de natura humana, ciencias y teologías, tecnologías, perdón. Pero en la palabra de Dios nosotros estamos estudiando cosas espirituales que pueden aclarar nuestra visión espiritual. Y a través de nuestra visión espiritual nosotros podemos ver y hacer las cosas para Dios. Y más importante lo que es entender quién es Jesús. Así como dije esta palabra, que el pueblo perece por falta de entendimiento, justamente el entendimiento viene de la visión espiritual. El pueblo que tiene una visión espiritual clara crece. El hombre que tiene una visión espiritual avanza. El hombre que tiene una visión espiritual clara entiende las cosas, cómo se mueven las cosas, quién está frente a él, quién está atrás de él. Muchas personas últimamente he encontrado que se pelean uno con el otro y por falta de visión espiritual se pelean con la carne, con el hombre y no entienden lo que hay atrás de eso. Por eso hoy quiero hablar de la importancia de la visión espiritual. Nosotros cuando nacemos no tenemos una visión espiritual. Por naturaleza nadie tiene una visión espiritual, no nacemos con una visión espiritual. Es algo que procede directamente de Dios, es algo que viene infundido a través del Espíritu Santo que Dios ha derramado para este fin, para darnos entendimiento, para darnos conocimiento y para llevarnos. El Espíritu Santo no es solamente alguien que da conocimiento, el Espíritu Santo es alguien que te toma por la mano y que te lleve, literalmente te lleve al conocimiento y a la revelación de Cristo. Te pone delante de Cristo y entiendes quién es Él. Y cuando hablamos de la visión espiritual viene del cielo, procede directamente de Dios. Es una facultad que nosotros no la poseemos, es una facultad no natural, no es criada por nada, sino que se crea por el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces nunca vamos a poder entender la justificación y la salvación, la redención, la salvación de mi alma si yo no tengo una visión de espiritual clara. Por esta razón, muchas de las personas hoy en día, muchos creyentes hoy en día se encuentran con ceguera espiritual. Y así como el ciego en capítulo 7 de Juan, el ciego Bartimeo nació con una ceguera,
así muchas personas hoy en día espiritualmente son ciegas y necesitan un encuentro con Jesucristo para que esta ceguera se cae. Porque la palabra de Dios dice en 1 de Corintios que la ceguera, el velo espiritual, cae solo cuando es encontrado Cristo. Por último, podemos decir también que perder la visión espiritual prácticamente es perder la visión y el elemento sobrenatural de la vida cristiana, por la cual, por ejemplo, tenemos la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era la última iglesia de las 7 iglesias en Apocalipsis. Quiero que prestes atención. La iglesia, la Odisea, era la última iglesia del Apocalipsis, en capítulo 3 de Apocalipsis. Y no me equivoco, el versículo 7, donde Dios reprocha a esta iglesia diciendo que ella se cree de ver, pero es ciega espiritualmente hablando. Y Jesús le está invitando a que ella viene a tomar colirio para lavar sus ojos para poder ver. Hoy Jesús nos está invitando a que vayamos a Él para que Él pueda aclarar nuestra vista y que nos permite ver las cosas que no podemos ver, y por esta razón tenemos miedo, tenemos inseguridad, no tenemos confianza en Dios como debemos tener. Hoy no tenemos fe necesaria para creer en Dios. Hoy falta de verdad el amor hacia Dios y hacia las personas porque somos ciegos espiritualmente. Las iglesias hoy se creen que son ricas porque tienen plata, económicamente son poderosas, son grandes congregaciones con mucha música y todo lo que quieras, pero muchas veces dentro es una miseria espiritual, son ciegos espiritualmente. Y Jesús nos está invitando a nosotros de que vayamos a Él para que aclare nuestra vista. Imagínate, yo me imagino el ciego Bartimeo 2 minutos después de que Jesús le dio la vista, 2 minutos después de recibir la completa sanidad de Jesús. Yo me lo puedo imaginar, el hombre saltando de gozo, de alegría. El hombre estaba el hombre más feliz de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque empezó a ver. Y yo creo que así nosotros hoy en día, cuando recibimos la revelación del Espíritu Santo, directamente se nos abren los ojos y podemos ver un mundo espiritual diferente de lo que se pinta en la tele, de lo que nos dicen la gente. Cuando la revelación del Espíritu Santo viene, yo puedo ver Jesús cómo es realmente, quién es, quién dice que es. Para mí todo crola del miedo, angustia, depresión, todo se va y yo puedo vivir tranquilamente y gozosamente porque mi vista espiritual puede ver realmente quién es Jesús y quién estoy yo en su lugar, quién soy yo en sus manos, quién soy yo al lado suyo, porque la Biblia dice que Él es mi hermano, mi Salvador y mi Señor. Y yo me imagino el gozo y la alegría que tiene el Bartimeo ciego cuando recibió la vista. Ahora, fíjense bien cuántos creyentes hoy en día no pueden entender la salvación, cuántos no tienen gozo en el corazón, cuántos tienen tristeza en el corazón y son creyentes, cuántos están en depresión, que no les juzgo, pero están en depresión porque por algún lado, algún motivo, Satanás ha entrado en sus vidas y ha destruido ese gozo. Y ellos no pueden ver lo que tienen. Entonces Dios tiene que venir y como el ciego Bartimeo, sanar sus vistas para que puedan ver realmente. Entonces, el ver, cuando hablamos de la importancia de la visión espiritual, el ver espiritual se debe producir en cada paso de nuestras vidas y así se desarrolla el crecimiento, es una etapa. Podemos decir que son etapas por la cual nosotros crecemos y cada paso que damos, cada crecimiento que tenemos en el Señor Jesucristo es un paso de aclarar la vista. O sea, cada paso que tú das, cada conocimiento de Jesús que tú tienes es una vista aclarada mejor, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender algo muy importante. Primero, el objeto de la vista espiritual, ¿cuál es? ¿Por qué Dios quiere aclarar nuestra vista? ¿Por qué Dios quiere que nosotros tenemos
visión espiritual. ¿Cuál es la importancia de la visión espiritual? Bueno, la importancia y el objeto de la vista espiritual es reconocer el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Lo que la palabra dice de Él, que Él redime, rescata, perdona, sana, libera, salva, justifica y glorifica, elige. Él hace lo que quiere y como quiere con el propósito de que tú recibes el bien que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. El objeto de la vista espiritual. ¿Por qué hoy nosotros no gozamos de esto? Porque somos ciegos espiritualmente. Dios quiere sacar estos escuames de nuestra vista, así como Pablo, cuando cayó del caballo y se puso ciego, no veía nada. Y de repente Dios mandó un hermano en Cristo, Ananías, y ora por él. Y cuando le puso la mano, le cayeron las escamas y vio. ¿Quién vio? La gloria del Señor. Y desde aquel entonces Pablo fue cambiado en otra persona por la vista espiritual que tuvo. Entonces, el objeto de la vista espiritual es reconocer el Señor Jesucristo y ser como Él durante todo el trayecto hasta terminas tu vida espiritual. Vos fíjate que en Juan capítulo 9 tenemos la historia de un ciego que fue expulsado, pero cuando Jesús lo encontró, lo sanó y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le respondió: ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, después que lo sanó para que lo vea. Y después le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo es. Y el ciego entonces le dijo: creo, Señor, y le adoró. Aquí hay un mensaje muy poderoso, escúchame por favor. Jesús lo sanó de la vista ciega espiritualmente. Entonces se le reveló, y cuando el ciego lo vio, porque Jesús le dice: tú lo has visto porque yo estoy hablando contigo, y cuando el ciego lo vio, entonces creyó y entonces lo adoró. Punto número 1. Nunca puedes creer en Jesús con la ceguera espiritual. Debes tener la revelación y debes tener la visión espiritual abierta. Segundo, no puedes adorar a Dios en espíritu, en verdad, como Dios quiere que lo adores, cuando sos ciego espiritualmente. Dios quiere hoy sanar tu ceguera. Y cuando nosotros, así como este ciego, empezamos a ver a Jesús, no quien lo pinta la gente, sino a través de la revelación del Espíritu Santo, cuando empezamos a ver a Jesús, quién realmente es, entonces vamos a empezar a crecer espiritualmente. Porque fíjate bien que cuando Saulo de Tarso vio a Jesús, fue totalmente transformado. Y espiritualmente hablando, necesitamos nosotros ver a Jesús no con los ojos naturales. Cuando yo estoy hablando de ver, no estoy hablando de verlo con los ojos. Estoy hablando de verlo con los ojos del corazón. Los ojos del corazón son la fe. Debemos verlo con los ojos de la fe en el corazón. Creer y ver y actuar y entender y conocer y vivir y relacionarse con el corazón. Necesitamos ver a Jesús con el corazón. Necesitamos ver a Jesús con el corazón, y cuando tú lo ves con el corazón, vas a verlo Jesús que es de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiero decir aquí? Hay mucha gente que cree en Jesucristo teológico, pero hay otra gente que experimentó a Jesucristo de la Biblia. Jesucristo se le hizo real a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y esto es cuando tú ves a Jesús con el corazón, es que tú puedes ver a Jesús bíblico, o que la palabra de Dios te hace ver a Jesucristo real a través de la presencia y la acción y el poder del Espíritu Santo.
Y entonces la imagen de Jesucristo se plantea en ti. Entonces la imagen de Jesucristo se graba en ti. En nosotros tú puedes recibir la verdadera vida de Dios. Y realmente el deseo de Dios hoy es abrir nuestros ojos para entender y ver cómo es Jesús, quién es realmente el Jesús bíblico, el Jesús de la palabra, el Jesús real, no el Jesús que no tiene potencia, que no tiene poder, Jesús que no puede hacer las cosas, Jesús todo puede hacer. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Porque fíjate bien que Dios quiere que nosotros veamos a Jesús como nuestro Salvador. Porque la religión no puede sacar la carga que tenemos encima. Pero cuando nosotros llegamos a ver a Jesús como es realmente y creemos en Él, la carga de nosotros se va. Escucha esto, lo que dice en 2 Corintios 4:6. Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es esto? Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos, para ver. Dios resplandeció para ver. Y ahora deberíamos nosotros preguntarnos sobre qué fundamento descansa nuestra vida cristiana hasta ahora. Preguntámonos, ¿hasta qué fundamento mi vida cristiana descansa hasta ahora? ¿Es sobre algo externo? ¿Algo que he leído? ¿Algo que alguien me ha dicho? ¿Alguien que me mandó de hacer alguna cosa? ¿O por ahí alguno nos asustó que vamos a ir al infierno? Por esta razón nos fuimos a refugiar en Jesucristo. ¿Cuál es la razón? ¿O tu fundamento de la vida cristiana, la que estás viviendo, es la que Pablo dijo en Efesios capítulo 1 versículo 15, una poderosa palabra? Agradó a Dios a revelar su Hijo a mí, el último que soy, pero a Dios le agradó a revelar su Hijo a mí, a revelar su Hijo a mí. A Dios le agradó a revelar Jesucristo a los que se tienen que salvar. Y cuando Dios revela a su Hijo Jesucristo, no hay forma de que tú no dejes tu corazón en las manos de Jesucristo. Cuando Dios revela Jesucristo en el corazón del pecador, el pecador no hay forma que no se arrepiente, no se arrodilla, porque Dios revela a Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere hoy sacar nuestra ceguera para que podamos ver y tener una visión espiritual clara de quién es Jesús y que podemos crecer. Que no seamos como niños que vamos todavía con los pañales espiritualmente hablando. Ver espiritualmente hablando rige el crecimiento espiritual. Porque nosotros hoy estamos acostumbrados de ver el crecimiento espiritual como algo teológico. O sea, para que podamos crecer espiritualmente, nosotros pensamos que hay que leer más libros, hay que ir a más convenciones, hay que ir a más congresos, hay que nos imponen más las manos, que conocimiento debemos ser llenos de conocimiento espiritual, teológico, quizá tenemos que ser muy elocuentes, entonces decimos que somos espiritualmente crecidos. Esto no es así. Nosotros debemos conocer bien la palabra de Dios. Es importantísimo, porque de la palabra de Dios nosotros ya sabemos que la palabra de Dios y Jesucristo son una sola cosa. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces, si Jesucristo y la palabra de Dios es la misma cosa, la palabra de Dios revela quién es Jesús. Él se revela a sí mismo a través de la palabra. Pero tener un conocimiento teológico no sirve para que yo crezca. Lo que yo necesito hacer es tener esta palabra que estoy leyendo en mi corazón y permitirle al Espíritu Santo de sacar esta palabra de mi corazón, aplicarla en mi vida y que yo la experimente, que yo la vive. Si yo no vivo la palabra de Dios, no puedo crecer.
Algunas personas se llenan de estudios bíblicos pensando que teniendo muchos estudios bíblicos, conociendo muchos estudios bíblicos, conociendo mucho la palabra, predicando muy bien, crecimos espiritualmente. Y cuando pasa un problema, no sabe reconocer un demonio del Espíritu Santo. No sabe reconocer quién profetiza verdad y quién profetiza mentira. No sabe reconocer si la enfermedad es una cosa natural que vino o es una enfermedad de un demonio. Cuando pasa algún problema no saben dónde parar y no saben dónde golpearse. ¿Por qué? Porque la visión espiritual no está. Y nosotros, Dios nos está llamando hoy de tener visión espiritual para poder entender, número 1, quién es Jesús, número 2, quién somos nosotros y número 3, quién está delante de nosotros. Porque muchas personas que no han sido llamados por Dios, hay gente que no entiende quién es pastor y quién no es pastor. Entonces se arma un lío en la iglesia porque nosotros no sabemos quién es pastor y quién no, porque no tenemos un conocimiento espiritual. Nosotros debemos entender quién es realmente un varón de Dios, un hombre de Dios, y entonces someterse a la disciplina que Él nos enseña. Hay mucha gente que no quiere someterse a la gente, ¿por qué? Porque no le cierra. Entonces el Espíritu Santo está en ti para que puedas entender, porque la palabra de Dios lo dice. En primera de Juan, capítulo 2, dice que nosotros somos ya ungidos con el Espíritu Santo para entender quién está hablando la verdad y quién no está hablando la verdad. Entonces, nosotros tú y yo, podemos tener una cantidad impresionante de conocimiento espiritual, teológico, pero en realidad, de ponerlo en práctica, podemos ser un cero. Toda la verdad, toda la doctrina que quieras, evangélicas, pero esto no es crecimiento espiritual. Si nosotros no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, si no la vivimos y si no somos transformados por esta palabra, no hay crecimiento espiritual. No vamos a ver ningún crecimiento verdadero, porque hay mucha gente últimamente que me dice, pastor, yo conozco esta palabra y me cita palabra y me envía mensajitos con palabra aquí, palabra allá, y yo digo, wow, qué conocimiento, y cuando pasa algún problema no saben dónde parar, y yo digo, pero esta palabra que estás leyendo no te está hablando, pero lo que tú estás escuchando no lo entiendes, lo que tú estás leyendo no te ha revelado. Entonces, ¿cómo tú puedes ponerlo en práctica? Entonces, ¿cómo tú puedes crecer? Tú necesitas visión espiritual aclarada. Tú necesitas tu visión espiritual limpia para que puedas saber literalmente dónde estás parado. Qué triste, pero esa tragedia la viven muchas personas hoy en día. Y por esta razón la gente se cree que es débil, que es pequeña, que es desagradable, crueles, legalistas, porque no tienen visión espiritual. Hay algunos que no tienen visión espiritual y por esta razón juzgan los hombres de Dios, y otros no tienen esa visión espiritual para poder discernir que estos que están delante de ellos no son realmente hombre de Dios. Jesús dijo una cosa que quiero hablarla. Juan capítulo 3, versículo 3. Vino un hombre Nicodemo, que Nicodemo en hebreo quiere decir uno que guía el pueblo. Entonces va de Jesús y le dice, maestro, nosotros te vimos, reflexionamos en la sinagoga, bla, 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 que tú eres alguien que importante, alguien que vino de Dios. Pero nosotros nos hablamos así porque estamos viendo que tú estás haciendo cosas tremendas. Pero nuestra vista es simplemente teológica y vine a ti para que tú me abres los ojos de la fe, que tú me aclaras los ojos del corazón, para que yo entienda lo que tú eres y lo que estás haciendo. Y Jesús lo mira y le agradó lo que el hombre vino a buscar. Y la palabra dice así, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Y después Jesús explica lo que significa ver. En versículo 5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el concepto aquí es ver y entrar. Y ver Jesús quiere decir entrar. Y esto es muy significativo. Jesús nos está diciendo aquí que nuestra visión espiritual nos permite, cuando es aclarada, nuestra visión espiritual es un componente número uno de entrar, ver, entrar en una relación súper íntima y real con Jesucristo. Porque Jesucristo está en el reino de los cielos. ¡Wow! Gloria a Dios. Dios me está revelando esto. Jesús está en el reino de los cielos. Y tú quieres ver a Jesús. Y Jesús debe aclararte la vista para que tú lo veas y que entres donde está Él. ¿Y Él dónde está? En el reino de los cielos. Él no está en el cielo, no está en el infierno, no está en la tierra, está en el reino de los cielos. Entonces Jesús debe darte una visión espiritual para que tú puedas verlo, entrar y tener una relación con Dios. Ahora mucha gente dice, vamos a tener una relación con Dios. Vamos a tener una relación con Dios. Yo digo, ¿cuándo y cómo se puede tener una relación con Dios cuando nosotros no vemos lo que tenemos que ver? Nuestra visión espiritual es tapada. Cuando el Espíritu Santo nos abre nuestros sentidos para poder ver con el corazón, entonces nosotros devenimos aptos para poder entender, conocer, reconocer y entonces entrar en una relación con Dios. Si no vemos Jesús, lo que la palabra dice que es, entonces en vano nosotros nos esforzamos a creer. No es imposible. Y entonces, amigo mío y hermano mío, hermana mía, Jesús nos está invitando a tener una visión experimental. Jesús le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de los cielos. Después le dice, tú no puedes entrar. Entonces, esta vista espiritual es una vista experimental. Cuando Dios aclara nuestra vista espiritual, tú puedes ver lo que Jesús es, lo que puede hacer por ti. Jesús te está mostrando lo que tú puedes hacer para Él, quién tú eres. Te das cuenta que no hay que tener miedo a nada, tampoco a la muerte y la enfermedad. Te das cuenta que la esperanza es viva, te das cuenta que estás salvo, te das cuenta que estás lleno de gozo, te das cuenta que toda la enfermedad, todos los virus y toda la falta de dinero y toda la economía miserable que hay no puede tocarte a ti, y si te toca no te va a destruir, porque Dios, tu amigo, tu papá, Dios, tu Señor, tu Salvador, tu justiciero está contigo. Pero Dios quiere que tú veas y experimentas, y esto, ver y experimentar, te hace entrar. Ahora, ver y experimentar lo que tú puedes ver y experimentar solo lo que tú sabes y lo que tú crees. Entonces, para que tú puedas ver el reino de Dios y puedes experimentarlo, es necesario nacer de nuevo. Este es el punto principal de Jesús. ¿Tú has nacido de nuevo? Bueno, si no has nacido de nuevo, hoy debemos orar para que tú nazcas de nuevo. Y si tú has nacido de nuevo, pero tu vista sea empañada, quizá por causa de tantos problemas que has tenido, quizá por tantos miedos que has tenido, quizá por tantas cosas que la pandemia te han traído, quizá por tantos golpes que la vida te ha dado, se te empañó la vista espiritual. Pero yo creo que debemos hoy arrancar creyendo que Dios va a restaurar nuestra vista y nosotros vamos a
hacer todo lo posible que sea clara. Número 1, leer la Biblia todos los días. Número 2, la oración aclara la vista. Y número 3, dejar que Dios te hable. No hables solo tú en la oración. Deja que Dios te hable. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia, no digas, esto lo sabía. No es así. Si tú lo lees, si Dios te ha llevado para leerlo, significa que es para ti. Tómalo y escucha y pregúntale a Dios, Señor, ¿literal lo tengo que tomar o me das la interpretación? Permítele a Dios de aclarar tu visión espiritual, de que tú puedes ver las cosas correctamente. Entonces ahora vamos a orar. Primeramente quiero orar con todas las personas que no sienten en su corazón que han nacido de nuevo. Todas las personas que quieren hacer una oración para nacer de nuevo, así como Jesús dice, nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu. Te pido que cierras tus ojos y que repites conmigo a voz alta esta oración. Pon tu mano en el corazón y repite conmigo. Señor Jesús, vengo a ti, abro mi corazón. Te pido que perdones mis pecados, que laves mis pecados con tu sangre preciosa. Salva mi alma hoy, Señor. Perdona todos mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz del Calvario, propio para mí. Creo que resucitaste en el tercer día entre los muertos y fuiste en el cielo para reinar para siempre. Hoy te acepto y nazco de nuevo. En el nombre de Jesús, nace mi espíritu de nuevo, nace mi alma de nuevo, nace mi corazón de nuevo, nace mi mente de nuevo, nacen mis fuerzas de nuevo. Te seguiré, Jesús. Ayúdame de hacerlo. En el nombre de Jesús, gracias por hacerme nacer de nuevo y por salvar mi alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Impresionante. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, has nacido de nuevo. Y ahora quiero orar por cuantos tienen ceguera espiritual y pedir al Espíritu Santo de sacar este velo. Y cuando nosotros somos ya visiblemente sanos, vamos a poder ver el mundo espiritual con diferentes ojos. No vamos a temer a lo que Satanás quiere que tememos. Vamos a creer lo que antes no podíamos creer. Y vamos a vernos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y si estamos en un lugar incorrecto, Dios va a ayudarnos para que saquemos el pie de ahí. Si estamos haciendo un mal negocio, Dios va a mostrarnos que está mal. Dios va a protegernos porque Él es bueno. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro por tus hijos, Señor, que están viendo esta predicación. Espíritu Santo, por favor, entra en cada casa, entra en cada mente, en cada corazón, a cada persona. Disipa la ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Aclara la visión espiritual, dale fortaleza a cada uno en el nombre de Jesús. Donde quiera que haya demonios del infierno que han cegado las mentes, ordeno que son atados ahora en el nombre poderoso de Jesucristo y son echados fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Todos demonios, principados y potestades que se ocupan para atar y confundir cada mente y cada corazón, que empañan nuestra vista espiritual, ordeno fuera en el nombre de Jesús. Son atados ahora en el nombre de Jesucristo. Ordeno que tu vista sea aclarada en el nombre de Jesús. Lo que tú no entendías de la palabra, la vas a entender en el nombre de Jesucristo.
Lo que tú no entiendes cuando Dios te habla, lo vas a entender en el nombre de Jesucristo. Dios te va a guiar en la senda de la justicia, en el nombre de Jesucristo. Recibe la vista espiritual en el nombre de Jesús. Recibe la vista espiritual en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Él es libre de cada ceguera espiritual y tu mente está en blanco. Estás preparado para la visión espiritual. Tus ojos están aclarados, tu corazón está aclarado. Y no seas como el siervo de Eliseo, que no veía y tenía miedo. Decía, Señor, los enemigos son más que nosotros. Y Eliseo oró una oración sencilla. Señor, ábrele los ojos para que vean que los que están con nosotros son más fuertes y más numerosos que los que están contra nosotros. Yo oro ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo que tus ojos espirituales del corazón se abren ahora en el nombre de Jesús. Tus ojos espirituales del corazón se abren en el nombre de Jesús. Que tú puedes ver, Dios, ábrele los ojos, que pueden ver que los que están con nosotros de parte tuya, Señor, son más numerosos y más fuertes de los que están contra nosotros. Ábrele la vista en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero esta palabra ha entrado en tu corazón. Comenta cómo te ha hablado. Comenta aquí. Comenta en esta predicación cómo Dios te habló en el nombre de Jesús y de dónde nos escuchaste. Dios, yo te bendigo. Gracias por escuchar. Y en el nombre de Jesucristo, adelante con el Señor.